Y bueno, pues la cosa que se hacía un poco más así. Vamos a adelantar el espacio de raíces de Diezma. Hoy Ramón López nos va a hablar Ramón López del nuestro patrón, el Santísimo Cristo de la Fe. Cuándo se hacían las fiestas, cómo se hacían las fiestas, la imagen cómo era y todo eso. Así que no os lo perdáis, no pestañeéis, porque como pestañeéis os perdéis lo que os va a decir Ramón. Poner los 4 sentidos y ir al pasado, porque Ramón López nos va al pasado. Así que adelante, Ramón. Muy buenas tardes a todos. Hoy, como todos estábamos esperando, en el magazine de los jueves, y hoy concretamente, tenemos a nuestro amigo en Raíces de Diezma, nuestro amigo Ramón López, que a petición de mucha gente que habéis escrito en las redes, que queríais escuchar, estabais deseosos de escuchar el siguiente episodio, la siguiente entrega de capítulo, hoy vamos a hablar, él nos va a hablar de nuestro Santísimo Cristo de la Fe, nuestro patrón. Él nos va a decir, pues eso, nos va a contar cosas de nuestro Cristo de la Fe. Pero antes de eso le vamos a dar las buenas tardes y que nos cuente esa historia de nuestro Cristo. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada. Pues mira, pues vamos a por ello, ¿no? Pues mira, Joaquín, pues sí, como yo siempre digo, pues yo hablo de temas relacionados con Diezma y hoy vamos a hablar, como bien dice, del Santo Cristo de la Fe y lo vamos a hacer de una forma progresiva en el tiempo para que todo el mundo que nos ve y nos escuche, pues se pueda entrelazar dentro de mi exposición, pues en ese tiempo y hacerse una idea de la constructiva de lo que aconteció al Cristo, ¿no? Y decir, muy importante, que el Cristo de la Fe, más allá de lo religioso, va asociado a través del tiempo con nuestro templo y la fiesta. Y de esta forma, así la vamos a explicar. Vale. Bueno, vamos a empezar primero, Ramón, si te parece bien, a hablar del templo, ¿no? Y luego iremos hablando del Cristo. ¿Qué te parece? Pues sí, como bien he dicho, ¿no? Para entrelazar, ¿no? Mira, todo comienza y vamos a hablar de nuestro templo y tenemos que tener cuántas veces hemos modificado nuestro templo, los diezmeros, ¿no? Y vamos a poner la primera fase de construcción. La primera fase fue el obispo Fray Antonio de Guevara, quien mandó que se edificara un templo por allá del siglo XVI, pero no lo vio realizado. Fue en 1545, con la llegada del obispo Martín de Ayala, cuando se terminó el templo de Diezma. Y este templo era pequeño, probablemente costaba de un pequeño cementerio, incluso en su parte más apegando al campo en aquel entonces, pues hacia la huerta, ¿no? Pero pasaron los años y viene el 1725. Y este 1725 la población había crecido en Diezma exponencialmente y es tomada en serio, ¿no? Y hay una reconstrucción del templo que años después se construye la iglesia tal y como la conocemos en el 1875, es decir, la primera fase en el 1545 y la segunda construcción en 1725. La iglesia de Diezma comienza a tener forma. Fray Bernardo de Llorca, un 18 de mayo de 1790, firma el decreto por el que se designa a Diezma su primera vicaría perpetua de Pila. Y es más, lo pone como parroquia mayor, con residencia del cura en Diezma. Tanto es así que este mismo cura pues llevaba lo que eran los anejos, o bien más bien los cortijos, Villalbaja, los Villares, Ría, Los Anillos, Jolopo, el cortijo del Fraile, Molinillo, en fin, entre otros, ¿no? Pero tuvieron que pasar 73 años y viene esta tercera fase, esta tercera construcción en sí, ¿no? Tuvieron que pasar 73 años que ante el deterioro de la iglesia, pues se contrató al arquitecto municipal de Granada, José Contreras Osorio, y este realizó lo que era un proyecto en 1863 y determinó que era necesaria una reedificación completa de la iglesia, pues además de los destrozos que se habían cometido por lluvia de días pasados o años pasados incluso, pues alegaba que se realizaron diversas obras sin seguir un parámetro arquitectónico concreto. Es más, también alegaba que
había que estaba realizado para una población de 500 personas y ya en este 1863 había 2.000 personas. Contreras, el arquitecto, llegó incluso a decir que la nave, la iglesia, era una nave prácticamente de ganado, porque su alzada era muy pequeña, o sea, era muy poco, era bajo, ¿no? Más bien parecía eso, la nave de ganado, que no una iglesia, ¿no? Pero José Contreras tampoco vio terminado lo que es el templo tal y como lo conocemos hoy. Este lo finiquitó don Francisco Jiménez Arévalo, según lo afirma en un reconocimiento de certificación de obra un 10 de enero de 1878 en Diezma. Aquí ya es cuando comienza nuestro tiempo, ¿no? Pero voy a dar una anécdota. El 23 de abril de 1864 salió a subasta pública la obra. Esto nos suena recientemente con la obra que hemos realizado ahora. En aquel momento fueron 67.866 reales de partida y se podían presentar esta oferta en Innayo y Guadix. Pero pasaron los años y su comienzo no se realizaba. Su comienzo, el proyecto lo hizo Contreras, pero no se realizaba, ¿no? Hubo un parón bastante importante. Y aquí viene un dato muy importante, ¿no? Se nombra obispo a este señor que voy a colocar en mi margen. Aquí lo tenemos. Ajá. Se Muy bien. nombra obispo a don Mariano Bresme Arredondo. Y este señor, una vez que es nombrado, pues bueno, va a tomar posesión de la pica de Guadix, de la vicaría de Guadix, y va desde Granada a Diezma, a Guadix, donde pernocta incluso esa noche en Diezma. Tal fue el reconocimiento que le hicieron a este señor y el recibimiento que tuvo que incluso pernoctar. Es importante este señor dentro del desarrollo de la obra de la iglesia tal y como la conocemos hoy, por cuanto este señor fue en la primera parroquia de su nuevo destino, del obispado de Guadix, en la cual rezó. Y esto fue un 9 de noviembre de 1866. La iglesia, como tal, de acuerdo, en aquel momento, era una nave, conforme la tenemos aquí, de arcos. Una nave de arcos, la cual estaba partido lo que era por unos pilares. Si hemos visitado la iglesia de Darro, nos haremos una pequeña idea. La iglesia de Diezma antes de 1875 era un poquitín más baja que la de Darro hoy en día, pero nos podemos hacer una idea. En resumidas cuentas, ¿de acuerdo? Porque la iglesia da para mucho tirón, ¿no? En resumidas cuentas, tuvo que pasar 331 años desde la construcción de la primera iglesia, 87 años desde el 87 años después desde el nombramiento de la primera vicaría perpetua de la pica de Diezma, ¿no? Después 12 años desde la realización del proyecto y 11 años desde la visita de este señor obispo que hemos dicho antes. Y en 1875 cuando la obra estaban prácticamente finalizada y la fecha elegida para lo que era dar por terminada la obra fue este 1875. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que se certificó la obra el 10 de enero de 1878, no cuando realmente marca lo que pone nuestra torre, el año que pone. Ajá. Muy bien. Oye, Ramón, ¿y a partir de cuándo se empieza a hablar del Santísimo Cristo de la Fe? Mira, pues el Santísimo Cristo de la Fe, empezamos a hablar ya desde el 1875, ¿no? Aquí entran los años de este 1875 a 1880, comienza la historia del Santísimo Cristo de la Fe, ¿no? Nuestra nueva iglesia de la Anunciación de Diezma es consagrada bajo la advocación al Cristo de la Fe, tal y como lo conocemos todos nosotros hoy en día, ¿no? Y los nombres, ¿de acuerdo? Y fue nombrado por derecho propio, pues patrón del municipio. En aquel entonces el cura de la iglesia era don Manuel García Molero, cura Marcotes, como lo decían, ¿no? Que este señor, como anécdota, recibió una herencia en propiedad, que eran todas las laborcillas, que después, bueno, como era sacerdote y demás, pues lo brindó, lo dejó a sus 7 sobrinos, ¿no? Mira, las leyendas se hacen historia si no fueron realidad concretamente, ¿no? Y la cuentan las leyendas que pasan de abuelos a nietos, que los diezmeros no eligieron al Cristo de la Fe, sino que fue este quien eligió a Diezma como su pueblo, ¿no?
El Cristo, tras la reconstrucción de la iglesia en 1875, quisieron llevarlo lo que era a Guadix, pero al intentar llevarlo cargado a hombros, solo pudieron llevarlo desde la iglesia hasta una fuente cercana llamada Fuente del Álamo. Comenzaron los mozos a sentir que el Cristo se hacía muy pesado y no podía con él, por lo que decidieron volver atrás. Y se dieron cuenta que ya no era tan pesado. Más tarde, con todo lo ocurrido, intentaron sacarlo de nuevo del pueblo, subido a un carro tirado por mulos, y comprobaron que los animales de tiro no avanzaban, que se quedaban parados, con lo cual decidieron bajarlo del carro y llevarlo dentro de la iglesia. Esa es la historia que he llegado a encontrar en algún que otro sitio, no otras que hemos encontrado que lo subieron a un camión, que Pepito Pérez, que sí. No, esta es la historia. No sé qué, la del camión en ese 1875 no existían los camiones todavía. De hecho, el primer vehículo que se matriculó fue en 1900, si no me equivoco, en España. En fin, mira, en honor a este Cristo de la Fe, ¿no?, se celebraban en aquellos años, ¿no?, las fiestas con carácter patronal, y las fechas de estas no siempre han sido en agosto, tal y como las conocemos hoy, ¿no? Han variado en el tiempo. Antes de 1875, ¿qué calle, qué figura, qué patrón, qué virgen, qué se paseaba por nuestras calles? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Se paseaba la Virgen del Rosario y San Antonio. Ajá. La Virgen del Rosario tenía capilla propia en la iglesia, tal y como los comisionados del obispado de Guadix, don Gaspar Cayón y José Avilés, lo redactaron en 1725, cuando hicieron la pica. O sea, cuando dieron la primera pica, bendicieron la primera pica de diezma. Era la Virgen del Rosario y San Antonio, que estuvo muy presente, ¿no?, en diezma. Y vamos, hasta el ahora han desaparecido esas figuras de la iglesia de diezma. Ahora vamos a ir por partes, porque te voy a explicar cómo han desaparecido, pero esas figuras todavía en el 1875 formaban parte de nuestras procesiones hasta prácticamente 1890. Y lo vamos a decir, ¿no? Mira, es decir, la figura principal que se veneró unos 326 años en diezma fue la Virgen del Rosario, y algunos menos San Antonio. A partir de la consagración de la Iglesia al Cristo de la Fe en 1875 hasta 1935, las fiestas celebradas en el mes de octubre prácticamente siempre eran los días 18, 19 y 20, menos un año, el 1905, que se celebraron a finales del 28, 29 y 30 de octubre. ¿El por qué en octubre? Como hemos dicho anteriormente, diezma veneraba como figura principal la Virgen del Rosario, cuya festividad es a principios de octubre, el día 7 si no me equivoco, ¿no? Y para no hacerla coincidir tampoco con la Feria de Ganado de Darro, que era 1 de octubre, ni hacerla coincidir tampoco con el 12 de octubre, festividad de la Peza, las fiestas se trasladaron a mitad de octubre, en los días reseñados. Es decir, desde que se consagró la Iglesia en el 1875 al 1935, las fiestas fueron en octubre. Pero vamos a partir, mira, en los años 1880 y primeros de los 1900, las fiestas en honor al Cristo de la Fe las pagaba el señor Marqués. Eran fiestas de recogimiento, de gran esplendor y veneración en torno a la figura principal del Cristo de la Fe. El sábado por la noche, el cielo de diezma, al igual que ahora, ¿no?, se iluminaba con cohetes, silbadores, castillos de fuego amenizados por la banda de música municipal, bien de Granada o Guadix. Y el domingo por la mañana se amenizaba una misa y posteriormente se procesionaban las imágenes del Santo Cristo de la Fe, acompañados de la Virgen del Rosario y San Antonio, por las calles del pueblo. Por la noche del domingo se volvería a procesionar la misma comitiva. Aquellos años, al igual que hoy, el recogimiento en torno a la procesión era extremo y de clamor hacia nuestro patrón, indiscutible tal y como relatan los diarios de la fecha. A estas procesiones, las únicas fiestas que existían en sí eran dentro de la casa del marqués, donde invitaba a personalidades más influyentes del pueblo y de su entorno. Y según las crónicas, vienen a decir que duraban aproximadamente hasta las 2 de la mañana.
Muy bien, vaya curiosidades y Es vaya, muy curioso, sí, tenemos que tener muy curioso, y en resumidas cuentas de esta última parte, es que el Cristo de la Fe, entre sí, el 75 y el 1935, un año antes de la guerra civil, sí, eran procesionados, o al menos prácticamente hasta este año último, era procesionado el Cristo de la Fe conjuntamente la Virgen del Rocío con San Antonio. San Antonio. ajá. Oye, ¿y durante la guerra civil cómo Mira, vivía el durante Cristo? la guerra civil, mira, llegamos a los años difíciles de 1936 a 1941. Años de guerra entre hermanos, años convulsos para nuestro pueblo, años en los que se celebraba la romería del Cristo de la Fe y años muy, muy difíciles. Vamos, que no se celebraba la romería del Cristo de la Fe y años muy, muy difíciles. Nuestro pueblo, en nuestro pueblo en sí, la guerra civil, la barbarie, se escenifica en los dos bandos de forma ecuánime. En Diezma se escenifica muy pronto. La guerra civil comienza un 17 de julio del 36 y en nuestro pueblo, entre finales de julio, principios o mediados de agosto de este mismo año, ¿no? Hay dos hechos que dan reflejos de la barbarie. Y voy a relatar estos dos hechos en sí, ¿no? Ujú, Mira, el 29 de julio de 1936 se traslada un estadillo a las autoridades con el siguiente hecho delictivo. Estadillo firmado por aproximadamente unos 18 vecinos de Diezma, en la que se recoge el incendio de las imágenes del Santísimo Cristo de la Fe y de otras. Aquí, dentro de otras, viene San Antonio y la Virgen del Rosario. Incendio de nicho, saqueos y demás. La quema y la destrozo de nuestro Cristo de la Fe fue llevada a cabo por tres personas. Estas tres personas, pues, son dos varones y una hembra, ¿no? Y no voy a dar los nombres, solamente voy a dar puntualización de J.C, M.V.A y la señora M.L.V. Los nacionales, ¿de acuerdo? También fusilaron a 4 dirigentes de la organización obrera de Diezma. Y después los republicanos, una vez que conquistaron, se hicieron con Diezma el 17 de agosto de 1936, un mes después de iniciar la guerra, pues también hicieron lo mismo, fusilaron a otros, ¿no? Pero ujú, Joaquín, siempre dije que no hablaría de este espeluznante tiempo. ajá, Pues la documentación que dispongo da nombres de unos y de otros bandos, y vale, hechos espeluznantes. Yo exacto. personalmente no creo que seamos aún incluso mayores para asimilarlo, pero sí que tenemos Ujú, que tener en cuenta que dentro de nuestra historia, y estamos hablando del Cristo de la Fe, tenemos que tener en cuenta que el 29 de julio de 1936, el Cristo ujú, de la Fe fue destruido, fue quemado, ujú. la iglesia se utilizó por las fuerzas republicanas como almacén y durante 6 años, desde este 35 hasta 1946, no se realizaron las procesiones de nuestro pueblo. Ujú. Oye, Ramón, entonces, ¿cuándo vuelve el Cristo de la fe y cómo vuelve a Diezma? Mira, pues el Cristo de la Fe vuelve a Diezma con una nueva imagen tal y como la conocemos hoy en día, y el que conocemos hoy en día, ¿no? Un 22 de septiembre de 1941. La escultura fue realizada por escultores de la capital granadina, y concretamente se nombra a Nicolás Prados López. La Ajá, elección y el encargo de la misma fue a cargo del alcalde de aquel momento, Antonio García Fernández, y el párroco Juan Antonio Pérez Molina. Estos dos fueron los primeros que vieron la imagen de nuestro Cristo, y en sí los que la eligieron 4 días antes de la llegada a nuestro pueblo. Aprovecharon esa visita incluso pues para visitar la escultura, a ver cómo estaba, y pues a visitar también a las personalidades de gobernación para invitarla a la recepción emotiva que tendría ese 22 de septiembre al Cristo en nuestro pueblo. Este 22 de septiembre del 41, la gente de nuestro pueblo olvidaban las penalidades de una guerra civil y la posguerra durante unos 3 días. Nuestro pueblo de Diezma sabía que este 22 de septiembre volvía aquel que nunca se fue de las mentes de los vecinos. El pueblo se engalanó con arcos floridos de triunfo, los balcones eran vestidos con las mejores mantillas, las calles se adornaron con guirnaldas, las muchachas se engalonaron con trajes típicos y la iglesia abría las puertas de par en par. El patrón
el Santísimo Cristo de la Fe, entraría de nuevo en las casas de diezma, ¿no? Esa mañana, cuentan las crónicas, concretamente el periodista José Cierre Jiménez, que era un día de poco sol y el cielo era propicio. Amenazaba con romper en truenos. Me imagino, uniendo todas las crónicas leídas, que el acontecimiento pasó de la siguiente forma. El pueblo desesperaba en su espera en la plaza y no pudo más. A las 11 de la mañana, según relata la prensa, en masa y tras las autoridades iniciaron el camino de encuentro. A la altura de la fuente de la higuera armaron un altar donde esperar a su Cristo, que llegaría en breve. Los vítores de alegría y viva precedieron a los aplausos. Ya no se sentían los gritos, pues los nudos en la garganta no dejaban de pasar el aire y las lágrimas se hacían presentes. Los mozos del pueblo cargaron a hombros con su patrón y se dirigieron hacia Diezma. No pararon ni un solo momento en el trayecto hasta la iglesia y a la entrada de Diezma las campanas comenzaron a voltear como si no hubiera mañana. Los viejos y viejas arrugados por la edad, quemados por el sol y que no pudieron caminar hasta la fuente de la higuera, esperaban en la iglesia rezando. Pero al momento del bullicio se salieron a la plaza y vieron asomar a la imagen que les acompañó durante muchas noches y días de silencio, desde la última vez que lo vieron. Así es como me imagino yo ese día tras leer todas las crónicas. Y las horas son de las crónicas, no son inventadas por mí, ¿no? Las fiestas del pueblo se trasladan desde ese momento, si os acordamos, en el 35 eran hasta octubre, ahora se trasladan a septiembre por este mismo hecho, que fue cuando vino el Cristo, ¿no? Las procesiones serían de la misma forma. Una el domingo por la mañana, pero ya no por las calles de Diezma, sino que esta sería en romería hasta la fuente, la higuera. Y la otra sería, esta, mira, es una foto que realizó, aquí la tenemos, vale, es una foto de la romería hacia la fuente de la higuera, una foto realizada por el señor Robert Guillon, presidente del Senado de Bélgica, en 1954, foto que hoy es de mi propiedad, ¿no? Y bueno, aproximadamente en el 1955 las procesiones de noche, ¿de acuerdo?, se celebran por las calles del pueblo, al igual que las procesiones de día, ¿no? Con los mismos vítores y llamada por la procesión de las promesas. Oye, Ramón, ¿y cuándo se cambian las fiestas al mes de agosto? Pues mira, esta es la tercera transición, ¿no? La despoblación por la migración a Barcelona principalmente hace que las fiestas se acomoden al mes de agosto, ¿no? Los años a finales de los 60 y los 70 se notaba también la fiesta un poco de bajón de gente, ¿no? Eran más de la gente que había quedado, ¿no? Los emigrantes quejaban de no poder venerar lo que era la procesión a su Cristo de la Fe y las sugerencias pues fueron recogidas por el alcalde de aquel entonces, el señor Manuel. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos al alcalde al señor Manuel Mateo García, que se hizo eco de esta petición, ¿no? Y en agosto de 1935, pues bueno, pues ya fueron trasladadas lo que es a las fechas que conocemos hoy, ¿no? Pero mira, Joaquín, desde los años 75 hasta nuestros días hemos contado esta tarde, ¿no? Que es un evento de los más importantes que tiene nuestro pueblo, ¿no? La procesión del Cristo de la Fe, ¿no? La procesión llamada como la procesión de las promesas. Esa noche, el cielo, pues desde el 75 a nuestros días, esa noche, pues el cielo se ve lo que es iluminado, ¿no? Durante prácticamente 4 horas, las calles se huelen mucho pólvora, ¿no? Las mujeres van muchas descalzas siguiendo el paso de su Cristo, ¿no? Los hombres y mujeres cargan en muchos casos no ya con su Cristo, sino con el pago a de una promesa concedida. Los diezmeros miran con complicidad a este Cristo de la Fe, nuestro patrón, ¿no? Pero ven más allá, y esto es una reflexión mía, ven más allá, pues, al amigo, ¿no? Ven al poder de un Cristo de la Fe, ¿no? El Cristo de la Fe ha llevado muchos nombres de nuestro pueblo, no solamente
No solamente la fábrica de la luz, ha sido panadería, ha sido calle, ha sido negocio, ¿no? Por lo que he llegado a ver, ¿no? Pero lo he dicho en infinidad de ocasiones. Y esta tarde lo he argumentado, ¿no? El Cristo de la Fe no solo es un símbolo el cual nos representa, es aún más, ¿no? Es el eslabón de la cadena que une lo que es a todos los diezmeros y diezmeras. Y este, para mi entender y de forma de ver, tiene que estar representado y presente en cualquier escudo, en cualquier anagrama, en cualquier bandera, en cualquier sitio donde lo podamos ver que es nuestro patrón en sí, ¿no? Que es nuestra cultura, ¿no? Lo hemos visto en tiempos de guerra, lo hemos visto en tiempos malos y lo hemos visto en tiempos de bonanza. Y los diezmeros creo que estamos orgullosos de él, sin duda alguna. Por supuesto. Bueno, oye, ¿y alguna anécdota de los datos que nos has aportado? Mira, pues como anécdota, pues mira, la primera anécdota que podemos decir, pues el cementerio que existía en el suelo de la iglesia antes del 1725, que me reafirmo en ello, ¿no? Muy conscientemente, ya que cuando se hizo el altar mayor, en la obra se encontraron numerosos huesos y estos fueron enterrados de nuevo y acopiados dentro del altar mayor, ¿no? Y incluso algún albañil de hoy todavía vive y se le puede preguntar, ¿no? Una segunda anécdota, ¿no? Y seguramente, mira, no habéis fijado cuando entráis en el soportal de acceso a la iglesia que hay grabada una fecha y un nombre de quién hizo ese soportal de madera, ¿no? Ajá. Esta fecha es del 1943 y el carpintero que la hizo fue Eduardo Orbán, tal y como podéis ver en la foto que tenemos aquí en el margen. Voy a dar la última, una tercera, aunque hay muchas más y seguramente quedará para otra sesión, lo que es una sesión sobre el templo en sí, ¿no? Pero mira, al fondo de la iglesia hay una pequeña habitación que hoy en día se toma como un pequeño almacén, ¿no? Pues esta es una capilla que fue consagrada a unos santos italianos, a un matrimonio, a una santa y un santo. En fin, creo que hay muchas anécdotas y muchos de qué. Muy bien. Poder decir, Joaquín. Pues quizás Ramón, lo vamos a dejar para otros capítulos siguientes, porque tienes un campo inmenso, ya lo sabes tú lo que digo de ti, que sabes más que los ratones colorados. Y vamos a dejar el campo porque este capítulo del Cristo de la Fe es tan amplio y tan apasionante y tan gustamente, porque a todo el mundo le está gustando. Si quieres, te parece bien, hasta dentro de 15 días seguimos hablando del Santísimo Cristo de la Fe. Podemos hablar, bueno, ya más o menos lo hemos dicho todo, Joaquín, pero sí, podemos hablar de cualquier otra cosa, que seguramente que nos apetecerá oír otras cosas. Muy bien, pues perfecto, lo dejamos en tus manos, que tú eres el que llevas este espacio. Solamente, mira, la foto que dispongo de atrás, la más antigua, es la foto del antiguo Cristo de la Fe. Efectivamente. Esta fue litografiada en el 1885 por un estudiante. Ajá. Para hacer, y con lo que el dibujo lo vendieron en el pueblo, con el dinero lo utilizaron para hacer misas por la terminación del cólera en España. Ajá. Y la foto de al lado, nuestra, la foto del margen, la antigua fue la que se perdió en el 1937. Oye, Hugo, hay una anécdota, y rápido, porque lo vamos a dejar a lo mejor para el próximo capítulo, pero que yo recuerde una cosa, a ver si tú me das razón. Y lo vamos a dejar a lo mejor para el siguiente capítulo. Yo llegué a ver en cierto momento un Cristo moreno. Vale, mira, no quería decirlo, quería dejarlo para algunas curiosidades. Pero ¿a ti te suena algo de eso? No, vamos, a ti te suena de verlo y no hace tanto tiempo. Y no hace tanto tiempo, efectivamente. Pero no sabe cómo se llama ese Cristo. Efectivamente. Vamos a dejarlo ahí. Este otro Cristo tiene otro nombre. Vamos a dejarlo tiene ahí. Otro nombre. Efectivamente. Muy interesante ese Cristo de la Fe, por cierto. ¿A que sí? Vamos a dejar esa incógnita y vamos a dejar esa leyenda, porque yo me acuerdo de haber visto al Cristo en el altar moreno. Sí, señor. Podemos decir la próxima su nombre. Muy bien. Muchísimas gracias, Ramón. Hoy hemos dejado una puerta abierta ahí para todo el mundo.
Estos capítulos son tremendos contigo. Un abrazo muy fuerte, a cuidarse Igualmente. mucho y nos vemos dentro de 15 días en este nuevo capítulo que hemos abierto. Muy bien, un saludo. Un abrazo muy fuerte, Ramón. Venga, hasta otro día a todos. Adiós.